Buenos días, chicos y chicas. Ya casi iniciamos. Vamos a empezar con el tema de semejanza de triángulos. Para trabajar el tema de semejanza de triángulos, vamos a hacer una pequeña actividad inicial. Esta actividad inicial tiene como objetivo recordar ciertos conceptos que vamos a necesitar para poder entender la congruencia y semejanza de triángulos. Entonces, aquí les traigo esta primera actividad. Básicamente tenemos 4 segmentos. Un primer segmento llamado A, que mide 2 centímetros. El segundo segmento B, con una longitud de 4 centímetros. El tercer segmento C, con 6 centímetros. Y el último segmento, el D, con 12 centímetros. Tenemos 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento B? Esto es una comparación de longitudes. Yo voy a hacer la primera para que ustedes más o menos comprendan y luego la idea es que alguno de ustedes me ayude a hacer la segunda. ¿Estamos? Entonces, dice, ¿cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento B? Si ustedes observan, el segmento A tiene una longitud de 2 centímetros. Y el segmento B tiene una longitud de 4 centímetros. Él es el segmento A, él es el segmento B. Como me están pidiendo que haga una comparación, esto es lo que llamaríamos una razón. Y generalmente se tiende a escribir así, 2 es a 4, o a veces en su forma fraccionaria, 2 es a 4, que es equivalente a 1/2. Si ustedes lo observan, si yo simplifico esa fracción es igual a 1/2. Eso quiere decir que tengo una razón entre el tamaño del segmento A y el segmento B, que es de 1/2. Eso quiere decir que el segmento A es la mitad del segmento B. Recuerden que 1/2 corresponde a la mitad. O, viéndolo en sentido inverso, si a mí me piden comparar el segmento A con el segmento B, entonces la relación cambia, porque en las razones es muy importante el orden en que yo tomo cada uno de sus elementos. Si yo comparo, por ejemplo, el segmento B con el A, la relación va a ser 4 es a 2, que escrito en su forma fraccionaria sería 4 es a 2, se lo voy a escribir por acá, 4 es a 2, o lo que es lo mismo, simplificado, 2. Eso quiere decir que el segmento B es el doble que el segmento A. ¿Estamos en esta primera parte? ¿Sí, chiquillos? ¿Estamos? ¿Sí o no estamos? ¿Me están escuchando? Sí, está bien. Sí, está bien, sí, porque necesito que participen, chiquillos, porque si no la clase se nos va a tornar bastante pesada, ¿verdad? Si yo nada más hablo. Ok, esa sería la primera pregunta de la parte A. Viene la segunda pregunta de la parte B. Y aquí, vamos a ver, nos preguntan la razón o cuántas veces es la longitud de B con respecto a A. Voy a subir un poco para que ustedes puedan ver. La longitud de B, perdón, sí, la de B con respecto a C, perdón. ¿Cómo me quedaría ahí la razón? B con respecto a C. ¿Cuánto mide B? ¿Cuánto mide el segmento B? Mario, ¿cuánto mide el segmento B? 4. 4. Ok. Y Eduardo, ¿cuánto mide el segmento C? 6. 6, exacto. Entonces, uno mide 4 y el otro mide 6. ¿Cómo escribiríamos entonces cuántas veces es un segmento con respecto al otro? ¿Cuántas veces es B con respecto a C? Eso se escribe 4
que es a 6, o lo que es lo mismo, 4/6, que simplificado sería 2/3. Esa es la relación de tamaño de un segmento con respecto al otro. ¿De acuerdo? Este concepto ustedes ya lo habían estudiado en 6º grado y se llamaba razón. Una razón es una comparación entre dos objetos. En este caso estamos comparando las longitudes de segmentos. Ahora, hagamos un segundo ejercicio. Bueno, ese era el primero. Ahora hagamos un segundo ejercicio. Vamos con la parte B. Esta primera parte me la captaron. Estamos recordando. Recuerden que esta actividad es una actividad de recordatorio, para lo que luego vamos a hablar para que no se me pierdan. Cuando yo comparo dos medidas o dos longitudes de segmento, estoy utilizando una razón, que es una comparación. Y no es lo mismo comparar el objeto A con B que B con A, ¿verdad? La razón es diferente. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento C? Esta vez lo voy a hacer de una vez. El A con respecto a C, A mide 2. ¿Y C cuánto mide? 6, ¿verdad? Esto sería simplificado. ¿Cuánto es? 1/3. Exacto, 1/3. Esto es para el primer par de segmentos, ¿verdad? Para el segmento A con respecto a C. ¿Y la medida de B con respecto a D? B mide 4. ¿Y cuánto mide D? 12. Mide 12. Si yo simplifico eso, ¿cuánto me da? 2/6. 2/6. ¿Y si sigo simplificando? 1/3. 1/3. ¿Qué es lo que observan ustedes que está pasando cuando comparé? Aquí comparé A con C y aquí comparé B con D. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ambas razones son Iguales. iguales. Tengo dos longitudes cuya razón es la misma. Cuando eso sucede, yo digo que hay una proporción. Son proporcionales. ¿Por qué? Porque ambas longitudes de segmentos están en la misma relación. ¿Y cómo se entiende desde el punto de vista del lenguaje cotidiano? Que un segmento es 3 veces más pequeño que el otro o que un segmento es el triple del otro. En este caso, como me está quedando la relación 1/3, yo tengo que entender que el segmento A con respecto al segmento B, perdón, al segmento C, es el triple, ¿verdad? Es 3 veces más pequeño. Perdón, no es el triple, es 3 veces más pequeño. Y el segmento B, con respecto al segmento D, tiene exactamente la misma relación de tamaño. Cuando dos razones como estas tienen la misma razón, entonces, o la misma medida de comparación, entonces estamos frente a una proporción, es decir, estamos hablando de segmentos proporcionales. ¿Hasta ahí me sigue la idea? Sí, profe. Ok, entonces, esto como Profe. les digo, me Sí, lo... profe. ¿Sí? Jafé me dijo que el micrófono de él no le servía. No le sirve. Ah, qué lástima. Entonces dígale de que si quiere participar, utilice el chat. Yo aquí lo tengo abierto y yo puedo ver si él tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Ok, vamos con la segunda actividad. Voy a acomodar la pizarra que se desconfiguró. Esto sucede mucho cuando uno trabaja en ambientes virtuales. Las cosas a veces se desacomodan un poco. Ok, vamos con esta segunda actividad. Entonces, ya estamos claros en qué es una razón, ¿verdad? Y qué es una proporción. Ahora vamos a trasladarnos a figuras geométricas, en específico, cuadriláteros. Tengo esta medida que está acá. ¿Lo ven? Perdón, esta figura es un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD. Y lo que necesitamos es reducirlo a la mitad. Yo en este momento voy a poner un enlace de invitación aquí en el chat. Y si alguno quiere dibujar en mi pizarra, y lo puede hacer, vamos a ver. Voy a compartírselos.
No me deja compartirlo. Vamos a ver otra vez. Se me perdió el chat. Se los voy a compartir porque la idea es que ustedes dibujen, ¿verdad? Aquí en la pizarra. Se me perdió el chat, chiquillos. Pero aquí nosotros somos participantes. Sería que dibuje este cuadrilátero, pero reducido a la mitad de su tamaño. ¿Ya ven otra vez de nuevo la pizarra? ¿Ven de nuevo la pizarra, chicos? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe, sí se ve. ¿Quién quiere participar? Ahí está, nada más para tomar el control, le da clic en ese enlace y tiene el control sobre la pizarra. Ah, Jafet. Ok, Jafet, perfecto. Entonces, dale clic sobre el enlace que está ahí en el chat. Ok, sí ve ahí. Jafet está escribiendo, ok, necesito que dibujes un cuadrilátero que sea la mitad de él. Voy a... Si quieres borrar, es con el hundo, ¿verdad? Con la flechita. Un cuadrilátero que sea la mitad. No te preocupes porque quede exacto. Es nada más la escala de la figura lo que necesitamos, porque dibujar aquí es muy difícil. Ok, perfecto. Vamos a ver. Le voy a preguntar ahora a Juliana Solano. Juliana, ¿estás por ahí? Sí. Ok, ¿vos crees que ese cuadrilátero que hizo el compañero Jafet corresponde a la mitad del cuadrilátero ABCD? Sí. Reducido a la mitad. Sí, ok. ¿Y por qué crees que es así? Dame solo un argumento, nada más, para no molestarte mucho. Porque creo que está a la mitad. ¿Cómo te das cuenta que está a la mitad? Sé que te estoy preguntando algo obvio, pero quiero que lo digas porque yo sé que todos lo estamos viendo, pero necesito que quede, por decirlo así, que quede argumentado. Porque está más pequeño. Sí, está más pequeño, pero está a la mitad. Creo que sí. Sí, ¿y por qué? Porque está más pequeño. ¿Y cómo te das cuenta que está más pequeño precisamente a la mitad? ¿Te puedo dar una pista? Sí. Observa el segmento BC. ¿Ves mi manita donde la muevo? Sí. ¿Cuántos cuadritos puedes contar? 4. 4. Y en la figura que dibujó Jafet, ¿cuántos puedes contar? 2. 2. ¿Será la mitad? Sí. Y esa es la razón por la cual está la mitad. Yo sé que es algo que todos observamos, pero a veces no decimos. Y aquí necesitamos que quede en constancia de que realmente es así. Noten además que el segmento DC tiene 2 cuadritos en la cuadrícula, ¿verdad? Y aquí tiene solo 1. Acá la figura escala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 cuadritos de altura. Y en este caso, Jafet nos dibujó uno de 3. Entonces, noten que la figura que el compañero nos dibujó efectivamente se redujo a la mitad. Está en una relación de 1:2. Esto se escribe así. Si yo quisiera escribirlo como una razón, yo puedo escribir que la relación de tamaño
entre esos dos cuadriláteros es de 1/2. ¿Estamos? Ok. Y yo sé que ahora cuando abrí la pantalla, ustedes ya vieron abajo como que estaba la solución. Vean, aquí está. De aquí yo hice la solución. La idea es que sea la mitad de la figura. ¿De acuerdo? Y noten otra cosa. Jafet tuvo el cuidado de que la figura tuviera la misma forma. Esto es algo vital y quiero que lo recuerden para más adelante. No solamente es verificar que el tamaño cumpla las relaciones de proporcionalidad, en este caso, que sean la mitad, sino que la figura conserve la misma forma. Porque si Jafet hubiera hecho una forma diferente, entonces ya no sería el mismo cuadrilátero reducido a la mitad, sería otra cosa. ¿Estamos? Ok, vayamos a la siguiente actividad. Ok. Cuando yo reduzco una pantalla, parece ser que se reducen todas. Aquí tenemos el mismo ejercicio, pero esta vez para triángulos. Voy a ampliarlo para que se vea bien. Ok. Tenemos la misma actividad, pero para triángulos. Entonces, acá la idea es que vamos, esta vez no a reducir, sino vamos a ampliar. ¿Quién quiere ampliar esta figura? Ok, inténtalo, Axel. Vamos a intentar una vez más. Si no está el plan B, tranquilos. Ok, perfecto, ahí va. Sí, al principio vas a sentir extraño porque el dibujar ahí con, no sé si estás en un celular o estás en una compu. En una compu es muy difícil. En el celular es más sencillo porque lo puedes hacer con los dedos. Perfecto. Uy, se nos hizo un experto. Vea, Axel. Ok, perfecto. ¿Ese es el tamaño que querías, Axel? ¿O quieres un tamaño más grande, más pequeño? Me indicas que sí ya está listo. Si no tienes micrófono acá por el chat, aquí te leo. Ok, ahí tenemos un triángulo. Obviamente está ampliado, ¿verdad? Porque es de mayor tamaño, de mayor dimensión. Sin embargo, tenemos que verificar que efectivamente esté ampliado al triple. ¿Qué quiere decir al triple? Que cada una de las medidas sea 3 veces la otra. Eso está sucediendo acá, chiquillos. No sé si me acompañan, vamos a revisar. El segmento EF, que es el que está horizontal, vamos a comenzar por él. Tiene 1, 2, 3. Tiene una longitud de 3 cuadraditos, de acuerdo a la cuadrícula que tenemos por medida. Y vamos a revisar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Este está al triple? ¿Sí o no? Profe, está el doble. Está al doble, exacto. No, No, ¿verdad? Está al doble. Nos faltó como correrlo un poquillo más para acá, para que esté al triple. Entonces, más que dibujar, no voy a torturar más a Axel porque sé que es complicado dibujar aquí. La idea es que ustedes entiendan que cuando uno amplía o disminuye el tamaño de ciertas figuras, obtengo una figura de la misma forma pero de diferente tamaño. En este caso, les voy a compartir la figura que yo construí. Este es el triángulo ampliado al triple. En este caso, observen que la medida de EF y AB, vamos a ver si nos cumple. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. La altura aquí es de 2. Vamos a ver si la altura aquí es de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observen que la altura también es de 6. La distancia que hay de G a F, vean que se desplazó un cuadrito. Entonces acá, si está aumentado al triple, se tiene que desplazar 3 cuadritos. 1, 2, 3. Entonces, noten que al hacerlo de esa manera, estoy obteniendo una figura que es de mayor tamaño.
Pero hay algo vital que quiero que observen aquí, y es que se conserva la misma forma. Tenemos misma forma, y hay una razón de proporcionalidad entre los lados. Eso significa que si yo comparo cuántas veces es la longitud del segmento EF con la longitud del segmento AB, me voy a dar cuenta que es 1 es a 3. Es decir, este triángulo que está acá es 3 veces más pequeño que el ABC, o viéndolo desde el más grande, el ABC, hacia el más pequeño, eje F, el triángulo de mayor tamaño es 3 veces más grande que el triángulo más pequeño. ¿Estamos hasta ahí, chiquillos? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Ok, entonces Y profe, prosigamos. Esto es como una historia que yo les estoy contando, ¿verdad? Prosigamos. Ok, como ya somos expertos en ver figuras que tienen la misma forma, vean de aquí quedó la linecita. No, es que Yulisa sí lo hizo, pero vean que le quedó aquí la figurita abajo. Vamos a hablar de que cuando figuras tienen la misma forma, son semejantes. ¿De acuerdo? Vamos a usar la palabra semejante para referirnos a eso. Por el momento vamos a usar el lenguaje cotidiano. Ahorita vamos a precisar matemáticamente qué implica algo semejante con otro. Pero antes de hacer eso, vamos a ver este otro ejercicio. Ahí tengo un cuadrilátero, ¿verdad? Que es este que dibujé de azul. Ustedes me podrán decir cuál de todos los cuadriláteros que yo tengo pintados con verde, la figura 1, 2, 3 o la figura 4, es semejante con la figura de azul. el número 4, profe. El número 4, ¿con quién tengo el gusto? Quieto. El Jafet. 3, Con Jafet. Ok, Jafet, el explícame por 3, favor. Jafet, Hola, y ahorita le damos espacio a tu compañera. está bien. Porque a tu compañera dijo que el 3, tú dices que el 4. Vamos a ver, ¿por qué el 4? Por la relación de tamaños en el ABCD, la línea de arriba, de que va de D a C, tiene 2 espacios, y en la figura 4, si le publicamos las mismas letras, tendría 4 espacios, que es el doble. Exacto. Igual con D a A, que sigue siendo el doble, y todos siguen siendo el doble. Y están siendo semejantes la forma. Exacto, se está conservando la forma, ¿verdad? Y hay una relación entre el tamaño de los lados. Y la compañera que me dijo la figura 3. ¿Deseas participar? ¿O te convenció el argumento del compañero? Ya se nos perdió la compañera. Ok, vamos a ver esto un poco más claro en esta animación. ¿No pueden ver la animación de GeoGebra? ¿O siguen viendo la pizarra? Sí, ya se ve la animación. Ok. En este caso, les voy a mostrar los ángulos. ¿Pueden ver los ángulos sobre las figuras? Observen una cosa. Sí, El profe. compañero, ¿cómo se llama el compañero? Jafet fue el que participó, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Jafet, vos me dijiste que el 4. Vamos a anotar una cosa. Tu argumento estuvo perfecto en el sentido en que relacionaste lados, pero también podemos observar que yo puedo relacionar ángulos, porque si vos te das cuenta, este ángulo que está aquí, ¿lo ves? Y este otro que está acá, ¿cómo son? Iguales. Iguales, tienen la misma medida, ¿verdad? La misma amplitud de ángulo. Y si ustedes son bien observadores, van a notar que esa relación de ángulos se va a dar solamente en la figura 4, que fue la que logramos observar hace un rato, que era la única que era semejante, que permanecía de la misma forma. ¿Lo observan? Igual acá lo ven, este ángulo de aquí con el ángulo C.
Entonces, noten que no solamente hay que fijarse en que los lados mantengan una relación de proporcionalidad, sino que también podemos ayudarnos con los ángulos, porque nos estamos dando cuenta acá de una cosa. Los lados tienen una razón de proporcionalidad igual, una razón de semejanza, ¿verdad? La vamos a llamar de esa manera. Mientras que los ángulos tienen la misma medida, la misma amplitud. Eso recibe el nombre de ángulos congruentes. Cuando yo tengo dos ángulos que tienen la misma amplitud, los vamos a llamar congruentes. Entonces, un buen indicio, una buena pista para poder identificar figuras semejantes, para garantizarme que tengan una forma o la misma forma, es observar la medida de sus ángulos y observar que deben de ser iguales. Si ustedes se dan cuenta, vean que hay figuras parecidas. Estas dos, quizás por tamaños, esta a primera instancia probablemente la íbamos a descartar, ¿verdad? Porque tenía una altura muy exagerada. Esta, quizás pueden decir algunos chicos me dicen, profe, es que esa se ve demasiado ancha. Y eso se da, ¿por qué? Por los ángulos. Observen que aquí lo que está indicando la relación correcta son los ángulos. Ellos me permiten poder definir que tienen exactamente la misma forma. Entonces, ya tenemos dos cuestiones. Lados, los lados tienen que, como dijo Jafet, tener la misma relación de tamaño, cada uno. Y mediante la aplicación acabamos de observar que también los ángulos tienen que guardar una relación de congruencia. Si eso sucede, entonces estamos frente a una figura que es semejante con la otra. En este caso, voy a hacer la pizarrita para abajo y voy a ponerle nombre aquí a los lados de la figura 4 para poder trabajar más fácilmente. Vamos a llamarle a este E, F, G y H. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el ángulo D tiene la misma medida. Este símbolo se utiliza para denotar congruencia que el ángulo E. Y podemos hacer exactamente el mismo ejercicio con el resto de ángulos. El ángulo C, ¿con quién es congruente, chicos? Con Con el el F. F. Con Con el el F. F. Exacto. El ángulo A guarda una relación de congruencia con el H. Y por último, porque no queda más, ¿verdad?, el B guarda una relación de congruencia con el G. Con el G. Resulta que a estos señores les vamos a llamar ángulos homólogos. Son como una especie de parejitas, relaciones que tienen uno con otro por su tamaño. Entonces, cuando uno habla en semejanza, uno habla de ángulos homólogos, es decir, ángulos congruentes. Y esos ángulos son los que determinan que la figura geométrica, en este caso el cuadrilátero, tenga exactamente la misma forma y no varíe. Y puedo hacer exactamente el mismo ejercicio con los lados. Yo puedo venir acá y decir, ok, el lado AB, la longitud del lado AB, es un segmento, ¿verdad?, con HG. Me faltó el segmento. Puedo hacer la comparación de BC con ¿cuál segmento? ¿Cuál lado? GF. GF, exacto. Y así sucesivamente, ¿verdad? El FE con el CD. Y obviamente nos queda el DA con el EH.
Y como bien lo apuntó Jafet, la relación entre la figura 4 y el cuadrilátero ABCD, la relación de tamaño, es el doble, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí había 4, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 8. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso quiere decir que este señor de acá es la mitad de la figura 4, o que la figura 4 tiene una dimensión que es el doble que la figura A, o que el cuadrilátero ABCD. Entonces, ¿cómo se escribía eso? Si recordamos lo que les expliqué en la primera actividad de los segmentos, se escribía así, un medio. Este valor es lo que se llama razón de semejanza. Es decir, es el que me da la relación de tamaño que hay entre una figura y la otra. Y estos lados que yo acabo de escribir, adivinen cómo se llama. ¿Lados qué? Si los ángulos se llaman ángulos homólogos, ¿cómo se llaman los lados? Lados Lados homólogos. homólogos, exacto. Esos son los lados homólogos. ¿Ven cómo funciona? Ahora, yo aquí lo hice para un cuadrilátero. Yo perfectamente lo puedo hacer para triángulos. Entonces, yo aquí tengo dos triángulos, que es el tema que nos ocupa, ¿verdad? Ya yo sé que el triángulo, bueno, el ABC es semejante con el HFG. Sin embargo, todavía no sé si eso es cierto o no, ¿verdad? Es solamente una pregunta. Tenemos que decir si son semejantes, sí o no. Y si son semejantes, indicar los lados homólogos, los ángulos homólogos y la razón de semejanza. Así como está, es sencillo observarlo. No. No, ¿verdad? Una buena idea para poder trabajar la semejanza es guiarse con los ángulos. Ven, aquí yo tengo la misma figurita. Sí, vamos a ver si es la misma figurita, sí, son las mismas medidas. Voy a poner los ángulos. Vuelvo a lanzar la misma pregunta. ¿Serán semejantes? Sí, profe. Ahora sí, ¿quién fue el que nos dio la pista? Los ángulos. Porque al ser congruentes, es más sencillo observar la relación que existe entre las figuras, entre los dos triángulos. Con los lados, aunque no es descabellado, es un poco más complicado observar la relación de proporcionalidad, es decir, ver que la razón de los lados 2 a 2 es la misma. Entonces, muchas veces lo que se hace es trabajar con los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí puedo observar que el ángulo A va con el ángulo F, ¿verdad? Vamos a marcarlo aquí. El ángulo A, voy a usar el lapicito. El ángulo A es congruente con el ángulo F. Y el ángulo H, ¿con quién? Con el ángulo B. Con el ángulo B. Entonces el F, perdón, el H, ¿verdad? Era el H. No voy a poner las medidas, simplemente voy a indicar la relación. Y ya con eso ya yo puedo darme cuenta que este triángulo tengo una gran sospecha de que es semejante. Vamos a ver si efectivamente lo es, porque para poder comprobar que exista semejanza, tengo que verificar que exista una relación de proporcionalidad entre los lados. Entonces, vean la estrategia que voy a utilizar, porque esa estrategia generalmente se utiliza mucho cuando uno trata de verificar que dos triángulos son semejantes. Ya más adelante se trabajan los criterios de semejanza. Por el día de hoy, como es una introducción a semejanza, lo vamos a hacer sin los criterios, ¿verdad? Vamos a ir comprobando uno a uno. Y ya después vamos a darnos cuenta de por qué es importante los criterios y cómo los criterios nos ayudan a tomar esas decisiones sin necesidad de hacer una comprobación completa. En este caso, voy a empezar a relacionar el lado de 19,85, que es el opuesto al ángulo F. Y ese lo voy a relacionar con el lado de 9,93, que es el opuesto a A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy tomando esos dos opuestos? Porque recuerden que el ángulo A y F eran congruentes. Entonces, se supone
que si lo A y F son congruentes, sus lados opuestos deberían ser proporcionales. Vamos a verificar que efectivamente esa relación de proporcionalidad se está dando. Entonces, en este caso, voy a colocar primero el 1985 porque voy a relacionar el triángulo rosado con el triángulo verde. Y lo voy a relacionar con el 993. Ok. Ahora voy a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero esta vez con el lado FG, que es el opuesto al ángulo H. En este caso sería 15,89. Y eso lo voy a dividir entre el lado opuesto al ángulo B, que es el congruente con H. En este caso, ¿quién sería el lado opuesto al ángulo B? ¿Cuánto mide? 7,94. 7,94. Y obviamente las dos medidas restantes irían emparejadas, ¿verdad? Me queda el 19,05, que es el lado opuesto al ángulo G. Y lo voy a emparejar con el 9,53, que es el lado opuesto al ángulo C. Ok, no sé si alguno tiene a mano una calculadora. Si no, yo aquí tengo. Vamos a hacer esta división para poder observar la relación de proporcionalidad, ¿verdad? A ver la razón en esta comparación de dos longitudes. Aquí va a haber otra razón y aquí va a haber otra razón. Entonces vamos a comparar razones entre sí. Vamos a dividir 19,85 entre 9. Entre 9. Sería 1,998. O sea, sería 1,998. Ok, usamos dos decimales para no comprometernos mucho, ¿verdad? 1,99. 99, ok. En la otra, ¿alguien lo hizo? 15,89 entre 7. 2, más o menos. Sí. 2. ¿Y en esta? 19,05 entre 9,53. 1,99. ¿Qué observan ustedes, chiquillos? ¿Serán semejantes, sí o no? ¿La relación de semejanza es la misma? Sí. Sí, ¿verdad? Porque resulta que yo este 1,99 en realidad lo puedo redondear a 2. Y este también. Estos errores en la redondeo se dan porque cortamos a 2 decimales. Si yo utilizo todas las medidas con más de 4 o 5 decimales, probablemente sí me vaya a dar exactos absolutamente todos. Esto es porque estamos trabajando con medidas reales de un triángulo, que son los de la animación que está acá, que es un triángulo, ¿verdad? Dibujado en, digámoslo así, en un contexto real. No es un triángulo simulado. Ahora, como la relación entre las longitudes de cada uno de los lados es la misma, resulta que los lados son proporcionales. Y entonces, como los lados son proporcionales, podemos decir que la relación es la misma. Y resulta que estos señores son lados homólogos. Y la razón de semejanza para esos triángulos es 2. Es decir, el triángulo rosado tiene dimensiones que son el doble, la longitud de sus lados, que la del triángulo verde. Y estos dos triángulos son semejantes. Ahora, ¿cómo se escribe simbólicamente eso? Yo estoy segurísima que ustedes ya lo vieron antes. El símbolo para poder indicar que un triángulo es semejante con otro es el siguiente. Bueno, primero se escribe el símbolo del triángulo. Luego escribimos el nombre del primer triángulo. Generalmente se acostumbra a hacerlo en el orden de las letras, ABC. Aunque si usted escribe CBA no pasa absolutamente nada, o BAC. Sin embargo, es cuestión de costumbre. Luego se escribe el siguiente símbolo. No sé si lo han visto antes, creo que sí. Eso significa semejanza. Luego escribimos triángulo. Y ahora tengo que escribir el segundo triángulo, ¿verdad? Pero no voy a escribir las letras en cualquier orden, sino que yo tengo que escribir las letras
con el orden de los ángulos homólogos. Es decir, esta letra A es el que le da nombre al ángulo A, y el ángulo A era homólogo con el ángulo F, ¿lo recuerdan? Entonces, eso quiere decir que cuando yo voy a escribir acá el nombre del segundo triángulo, que es semejante con este primero, debo respetar ese orden. No puedo colocarlo en cualquier orden. ¿Por qué? Porque esta simbología me está indicando quién es homólogo con quién. Entonces, es muy importante seguir el ordenamiento de qué ángulo tiene la misma medida, la misma amplitud que el otro ángulo. En este caso ya sabíamos que el ángulo A y el ángulo F tenían la misma medida. Entonces yo aquí voy a poner A con F, ¿verdad? Siguiendo esta misma lógica, el ángulo B debería ir ¿con quién? ¿Con H o con G? Con H. Sí, con H, ¿verdad? Y el último, pues no queda más, ¿verdad? Sería el ángulo, perdón, la letra y G. Y listo. Ya aquí estoy indicando cuál es la relación de semejanza entre esas dos figuras. Y observen una cosa más. Cuando yo ordeno las letras de esta forma, vean qué curioso lo que pasa. Esto está escrito de tal manera que observen. AB y FH. ¿Lo ven? Ya lo marqué. Ahora busquemos AB. ¿Cuánto era AB? AB era 953, ¿verdad? Era este. ¿Y el FH? El FH era el 1905. Si ustedes observan, esta relación de lados es esto que yo escribí aquí, hace un rato. ¿Lo ven? Sí, lo observan. Sí. Eso Sí. es importante porque aquí yo estoy diciendo, inclusive, esta nomenclatura, esta forma de escritura me indica qué lados son homólogos con quién y qué ángulos son homólogos con quién. Entonces, si yo a la hora de escribir la semejanza lo hago bien, entonces cuando yo agrupo de dos en dos en esta forma de escritura, cada uno de los segmentos me voy a dar cuenta que corresponden a las relaciones de proporcionalidad de los lados. Vean, por ejemplo, BC. Voy a marcárselas con otro color para que vean que es bastante obvio. BC y HG. Entonces busquemos BC. BC era el segmento que medía 993, es el primero, ¿verdad? Entonces el HG debería ser 1985. Efectivamente, vean dónde está aquí. ¿Ven qué curioso? Y luego las esquinas, el A y el C, y el F y el H. Esta es la forma de escritura que uno utiliza entonces para poder nombrar dos triángulos que son semejantes. Y noten que en esta forma tan compacta yo estoy dando varios datos. Primero estoy indicando que las figuras son semejantes. Eso implica, según lo que acabamos de ver, dos cosas. Que tienen el mismo tamaño, perdón, mismos ángulos, ¿verdad? O ángulos congruentes. O mismos ángulos. Y que los lados son proporcionales. Y cuando yo hago la comparación de sus longitudes, voy a tener una razón y que esa razón es la misma. Y cuando esa razón es la misma, entonces las figuras van a ser semejantes y ese valor le vamos a dar el nombre de razón de semejanza. No sé si me siguen hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿O voy muy rápido? Me lo indican y yo me puedo devolver con mucho gusto. ¿Cómo eran las letras? No me acabé de entender muy bien. Ok, me voy a devolver entonces. Vamos de nuevo. Necesitamos decir que esos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces, la simbología que vamos a usar es la siguiente. Para relacionar qué ángulo va con qué ángulo, lo que voy a usar es el hecho de que los ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma abertura. Entonces, como lograr ver visualmente qué lados son proporcionales es un poco más complicado, entonces generalmente cuando uno tiene los ángulos, uno se guía con los ángulos. O hay otros criterios para guiarse, eso se llaman criterios de semejanza, pero esta clase no la vamos a trabajar sobre los criterios de semejanza. Lo que estamos haciendo es introduciendo el concepto de semejanza. Entonces, lo voy a hacer otra vez. Pongo el símbolo de triángulo, ¿verdad?
y escribo las letras del primer triángulo, en el orden en que yo quiera. Como les decía antes, generalmente se acostumbra a hacerlo en el orden alfabético, pero eso no tiene ningún problema. Coloco el símbolo de semejanza, que es esta cuñita que yo acabo de colocar acá. Pongo el símbolo de triángulo y ahora sí. La letra que va aquí no puede ser cualquier letra. Yo tengo que colocar aquí la letra que relaciona el ángulo congruente con este otro ángulo. Entonces, si vos observás acá en esta figura, el ángulo A, ¿con quién es congruente? ¿Con quién mide lo mismo? F. Con el F. Entonces, por eso es que aquí pongo la letra F primero. ¿Por qué? Porque esta simbología lo que me está diciendo, lo que me indica es qué ángulos son homólogos. ¿Y cuáles eran los ángulos homólogos? Pues los que tienen la misma amplitud. Entonces, lo que estoy haciendo es colocando el ángulo de igual amplitud, que era el A, con el ángulo de igual amplitud, que es el F. Luego, el ángulo de igual amplitud con B. ¿Cuál es el ángulo que tiene la misma medida o es congruente con B? H. H. Y obviamente al ser 3 letras, ya usamos 2, pues obviamente la letra sobrante es la que va al final, ¿verdad? Y puedo verificarlo, ¿verdad? El ángulo G y el ángulo C tienen la misma medida. No los marqué acá. Y si tenés dudas, pues nos podemos ir aquí otra vez a la animación y puedes darte cuenta que el ángulo G y el ángulo C tienen la misma medida, que el ángulo A y el ángulo F tienen la misma medida y que el ángulo H y el ángulo B tienen la misma amplitud de medida. Por eso es que yo acomodo de esta manera las letras. No sé si logré clarificar de nuevo lo que trato de decirles. Sí, claro que sí, muchas gracias. Ok, entonces estas letras no solamente me indican, eso fue lo segundo que dije, no solamente me indican qué ángulos son congruentes, es decir, las parejas de ángulos homólogos, sino también me indican los lados homólogos, porque esas letras están acomodadas, si vos querés verlo de cierta manera, 2 a 2. Entonces eso significa que el segmento AB es proporcional con FG, que el segmento, voy a usar otro color para que visualmente puedan hacer la diferencia, el BC con el HG. Y por último, el AC y el FG, que es básicamente lo que hice acá. Si vos observás AB y FH, habíamos dicho que era este primero, ¿verdad? El BC y el HG era este segundo, y el AC y el FG era este tercero. Entonces, yo puedo escribir esa relación así. Yo puedo decir que AB va con FH, que BC va con HG y que AC va con FG. Y que esa relación, cuando yo hago la relación de proporcionalidad, en este caso tuve que dividir para poder observar cuál era la relación. Eso me va a dar siempre un valor y ese valor es lo que se conoce como razón de semejanza. En este caso específico, en mi ejemplo, la razón de semejanza era 2, porque la longitud de los tamaños iba en 2, ¿verdad? Uno el doble del otro, o uno era la mitad del otro, depende de si estoy relacionando el rosado con el verde o el verde con el rosado, ¿verdad? Así es como se logra ver. Ahora, hay un caso particular de semejanza, que es la congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos, bueno, la palabra congruente ustedes saben que se utiliza cuando hay figuras, los segmentos, ángulos, que tienen la misma medida. Entonces, si a mí me están hablando de triángulos congruentes, pues me están hablando de triángulos que son iguales. En este caso, tienen la misma medida de los ángulos y la misma medida de los lados. Aquí tengo una animación para que ustedes observen ese hecho. Yo aquí tengo 2 triángulos que son congruentes. Observen que yo modifico las medidas de uno y el otro las mantiene. Observen que los lados miden lo mismo y los ángulos miden lo mismo. En este caso específico,
el triángulo el BCD, es congruente con el B' de' C'. Así es como se lee cuando ustedes tienen esta especie de cuñita sobre la letra, se lee prima. Entonces, en este caso es una semejanza de triángulos, pero la razón de semejanza entre los lados es 1, es decir, mantienen el mismo tamaño. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de congruencia de triángulos. En este caso, si yo quisiera escribir simbólicamente que esos triángulos son congruentes, es decir, que mantienen esta vez lados, tienen la misma longitud, es decir, la razón de semejanza es 1, y los ángulos continúan siendo congruentes, igual que en el caso de cualquier semejanza. Entonces se escribe de la siguiente manera. Yo tengo el triángulo, voy a ponerle BCD, y el símbolo esta vez es el de congruente. Es congruente con el triángulo y hago exactamente la misma relación con los ángulos. Yo sé que el ángulo B va con el ángulo B'. Lo observan, tiene el mismo tamaño, tiene la misma amplitud, perdón. 51,14 grados, 51,14 grados. El ángulo C, 76,66, va con el ángulo C'. Y obviamente el que nos sobra es el ángulo D. Y en este caso, cuando yo hago la comparación de medidas, la razón de semejanza me va a dar 1. Si yo divido 7.04 entre 0.04, da 1. Si yo mido 6.94, perdón, divido 6.94 entre 6.94, me va a dar 1. Si yo divido 8.67 entre 8.67, me va a dar 1. Entonces observen que la congruencia de triángulos en realidad es un caso particular de semejanza donde la razón es 1. Obviamente los ángulos siguen siendo congruentes. ¿Me siguen la idea, chiquillos? No sé si ya los cansé. Ya tenemos como 50 minutos aproximadamente, porque empezamos tarde, empezamos casi a las 10:15. Entonces, para hacer cierre, dos figuras son semejantes. ¿Cuándo? Vamos a ver, ¿quién quiere completarme la frase? Dos figuras son semejantes. ¿Cuándo? Cuando los ángulos se mantienen. Los ángulos se mantienen, perfecto. Y para los lados, ¿qué sucede? Para que sean semejantes. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué sucede con los ángulos? ¿Pero con los lados? Tienen que ser, mira, lo había copiado aquí. Se fue. Tienen que ser proporcionales. Proporcionales. ¿Qué significa eso? Que cuando yo comparo la longitud de un segmento y la longitud del otro segmento, para lados homólogos, esa razón es la misma. Si eso sucede, entonces la figura, en este caso el triángulo, es semejante. Si la razón es 1, es semejante o congruente, chiquillos. ¿Qué pasa cuando la razón de semejanza decide ser 1? Es congruente. Es congruente, sí, los triángulos son los mismos, son iguales. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Ok. Les voy a dejar un pequeño trabajito bien chiquitito porque sé que ustedes están ocupados con otras asignaturas para ver si efectivamente han logrado comprender lo que les traté de transmitir el día de hoy. Entonces se las voy a explicar acá y luego yo les voy a pasar otra vez por el correo o por el chat el enlace de esta actividad. Yo les voy a dar este triángulo, ¿lo ven? Y ustedes me tienen que dibujar un triángulo semejante a él, pero cuya razón de semejanza sea 1/4. ¿De acuerdo? Y aquí me faltó escribirlo en las instrucciones, pero me tienen que escribir la simbología, me tienen que hacer este mismo ejercicio de escribir la relación de semejanza e indicarme la razón de semejanza. Si entendieron la clase de hoy, es facilísimo, lo van a hacer rápido. Yo les voy a pasar un enlace y ustedes van a dibujar de la misma manera en que Jafet nos dibujó aquí. Entonces, pueden utilizar inclusive un celular para que sea
más sencillo porque con el celular pueden dibujar con el dedo, mientras que dibujar con el mouse es a veces un poco complicado porque dependiendo del pulso que tengamos, ¿verdad? Se nos va para todo lado la imagen. Entonces, esta sería, digamos, la actividad de cierre como para yo poder observar si ustedes realmente comprendieron y obviamente yo les envío la retroalimentación de la actividad que hicieron, ¿verdad? Entonces, si no tienen más preguntas, pues hasta acá llegaría esta clase. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Entonces, un gusto. Buenos días y Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Axel. Hasta luego. Mario. Hasta luego, Jafet. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego, con gusto, profe. Muchas Mario. gracias. Hasta luego. Y Hasta luego. Eduardo, Axel. Hasta luego. Hasta luego.